Sí. Ni siquiera me di cuenta de que se había ido. La sangre se acumulaba donde yo presionaba la herida de Takan, roja y viva, y parecía no tener fin. El aire tenía un agudo sabor a cobre, uno que hacía que mi estómago se retorciera y se revolviera. Él gruñía cada vez que aumentaba la presión, lo que era un alivio y una angustia a la vez. Hice que Kiki recogiera agua de lluvia con sus alas y la goteara sobre sus labios resecos, pero deseaba poder hacer más por él. Es el chico rábano, ¿no? Bromeó Kiki. Parece diferente. Aparté el pelo de Takan de su cara y le toqué la mejilla, húmeda y fría. Parecía más joven de lo que recordaba. Le habían recortado el pelo y le habían quitado la barba de las mejillas y la barbilla. Guapo a todas luces, aunque la mayoría de las chicas de la corte lo encontrarían demasiado rudo. Si no fuera el hijo de Lord Busian, hasta yo lo habría encontrado guapo. Pero no podíamos cambiar nuestro linaje. En la aldea de Tianjin, había pensado que era un extraño. Un centinela obediente que se había encargado de buscar a los hijos del emperador, como muchos otros en todo el reino. Esta era la primera vez que lo veía y sabía quién era. Takan, mi prometido, el muchacho que había despreciado y simplemente por existir. ¿Cuántas veces había rezado egoísta y horriblemente para que muriera, para que su barco se perdiera en el mar o para que cayera en un pozo, solo para no tener que casarme con él? Tal vez sí merecía que me pusieran este cuenco en la cabeza, que no me dejaran hablar nunca más. Que me enviaran lejos de mi familia, con pocas esperanzas de encontrar el camino a casa. Le di unas palmaditas en las mejillas, intentando que tomara conciencia. Vamos, Takan. No puedes morir. No aquí, no en mi regazo. Tienes que vivir, vivir, y cuando rompa mi maldición, podré decirle a padre que desate nuestros hilos y serás libre de casarte con quien quieras. No te conviene que tu destino esté atado al mío, te lo juro. Me incliné sobre él, apretando más su herida. Encontrarás alguna dama buena que ame la nieve y los conejos y los lobos y lo que sea que les guste a los norteños. Vamos, le supliqué. Por favor, no te mueras. La vida de ambos podría haber acabado allí mismo si Kiki no se hubiera dado cuenta de que el asesino se acercaba sigilosamente en la oscuridad. Shiori. Gritó. Me abalancé sobre la espada de Takan. No tuve oportunidad de desenvainarla antes de que el asesino atacara. Mi espalda se estrelló contra la pared, el filo de la espada del asesino chirrió contra mi vaina inútil. Agarré la empuñadura con fuerza, empujando hacia atrás todo lo que pude. Tenía los dedos resbaladizos por la sangre y los codos se me clavaban en las paredes. No podía ver la cara del asesino, pero tenía que saber que un solo golpe más sería suficiente para acabar conmigo. Kiki. Mi pájaro ya sabía lo que tenía que hacer. Rebotó sobre la nariz del asesino y le cubrió los ojos con las alas. El asesino atacó con fuerza y yo me agaché. Su espada se estrelló contra el cuenco de mi cabeza, que resultó ser un escudo muy útil. Cortó en el aire, su espada se balanceó contra la pared y se enganchó entre los listones de madera. Me alegré demasiado rápido. Mientras Kiki volaba a mi lado, el asesino agarró uno de los listones y me derribó. Sus manos encontraron mi cuello, y el pánico se disparó en mi pecho. Pateé y golpeé, pero fue inútil. El aire se me escapó de los pulmones, y unas manchas blancas bailaron en mi visión. De repente, mi mente se bloqueó. Me estaba ahogando de nuevo en el lago sagrado, atrapada. Estaba muriendo. Desde la esquina, Takan gimió de repente. Le dio una patada al farol que rodaba por el suelo. Como una ráfaga, llegó hasta mí. Su mango oxidado era la cosa más deliciosa que mis manos hubieran agarrado jamás. Sin pensarlo dos veces, lo aplasté contra el cráneo del asesino. Las llamas se extendieron rápido sobre su capa, y él gritó. Salió corriendo hacia la lluvia. En cuestión de segundos, una flecha se clavó en su espalda. Se desplomó, muerto. Grandes dioses, casi me derrumbé también. Inhalé y exhalé, recuperándome del shock. Entonces recordé que Takan estaba despierto. Me arrastré hacia él, con el terror que atenazaba mi corazón cuando vi que el movimiento había abierto más la herida. La sangre se derramó por el suelo, y cuando lo puse en mi regazo, buscó mi mano, agarrando mis dedos con debilidad. Cierra, susurró. Cierra. Sus ojos se cerraron de nuevo, y ahogué un grito silencioso. La sangre no se detenía, por mucho que presionara sobre su herida. Que me lleven los demonios, ¿qué debo hacer? Me volví, buscando a mi alrededor alguna forma de ayudarlo. Espadas de todos los tamaños, una piedra de afilar, una jarrita de vino de arroz bajo una de las mantas. ¿Qué era una caseta de guardia sin medicamentos o suministros? Busqué en sus bolsillos. Nada.
Su mochila, Shiori. Su mochila, la bolsa que había registrado cuando llegó a la posada del gorrión. ¿Había una aguja e hilo dentro? Las manos temblorosas se me volvieron resbaladizas por el sudor. La caja de cobre con yesca, su cantimplora y tiré esos objetos detrás de mí. Y ahí estaba. Casi no la veo. Una aguja de hueso, metida en un rollo de muselina. Por una vez en mi vida, enhebré la aguja al primer intento. Luego la sostuve entre los dedos, con el corazón acelerado mientras unía los dos extremos de la carne desgarrada de Takan. La lluvia caía por las grietas del techo de madera y me golpeaba la cabeza mientras me arremangaba. En el último momento, introduje mi delantal en la boca de Takan. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero tenía que limpiar la herida de alguna manera. Abrí la jarra de vino de arroz y la vertí sobre su herida, apretando sus dedos mientras se sacudía. Estaba segura de que le había hecho mucho daño, pero apenas dejó escapar un gemido. Al igual que yo, sabía guardar silencio. No sabía lo que estaba haciendo, aparte de cerrar la herida abierta ante mí. Nunca había tenido la mano más firme, y mis dedos eran aún menos hábiles ahora, después de mis semanas de lucha contra los pelos de ortiga de las flores estrella. Pero dudaba que a Takan le importara la belleza de mis puntadas. La primera puntada fue la más difícil. Atravesar la piel no era nada parecido a bordar seda. La piel era más gruesa, más resbaladiza, más tierna. Los dedos de Takan se movieron, una señal reconfortante de que no lo estaba matando. Canté mi cancioncita en la cabeza mientras trabajaba. Chanari era una chica que vivía junto al mar, que cosía con una aguja y un poco de hilo. Puntada, 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 la sangre se iba. Respira, 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 la noche al día. Mi letra espontánea no era muy buena, pero el ritmo me ayudaba a calmarme y me hacía seguir adelante, incluso cuando mis dedos temblaban y tanteaban en busca de la aguja. Perdí la cuenta de cuántas veces ocurrió. Por fin terminé. La sangre manchaba el hilo y aún rezumaba entre los puntos, pero había detenido lo peor. El corazón de Takan latía bajo mi palma. Latido a latido, se estabilizó. Gracias a Emurien, no lo había matado. Me incliné hacia atrás, con el cuerpo hundido por el alivio. Fuera, la lluvia había amainado. La batalla parecía haber terminado, y un hechizo de tranquilidad había caído sobre la fortaleza. Por fin solté el aliento que había estado conteniendo, para volver a jadear unos segundos después. Se acercaban pasos. Asesinos Alanda, nos informó una voz ronca desde el exterior. Me calmé para poder escuchar mejor, con la mirada fija en la figura acorazada que salía de las sombras. Han seguido a Takan y Pao hasta Hiro. Shiori, ¿es ese? Kiki no tuvo que terminar. Se me revolvió el estómago de espanto. Rodeando el cuartel de la guardia, con el rostro bañado por la luz de las antorchas, apareció Asege. Han capturado a uno, continuó, sacando su espada sin una mancha de sangre, pero le ha jurado lealtad a Lord Sharimaen antes que hablar. ¿Dónde está mi primo? Dejé de escuchar. Ya estaba recogiendo mi cartera. No podía arriesgarme a que nadie me viera con mis flores estrella, y menos aún Asege. ¿Estás ahí? Gritó cuando salí corriendo por la ventana. Detente. Corrí tan rápido como pude, saltando sobre los amplios charcos que cruzaban los patios de piedra. Las antorchas se habían apagado hacía tiempo, por la lluvia, y me apresuré a regresar casi en la oscuridad. Horas después, envié a Kiki en busca de noticias de Takan. Volvió sin nada. Capítulo 21. No estaba muerto. Todavía no. Eso lo supe a la mañana siguiente. Cada pocas horas, los sirvientes le traían sopa a Takan. Espesos brebajes de hierbas que hacían que mi nariz se arrugara y mis ojos lloraran. Por las caras largas que ponían los sirvientes cada vez que volvían, deduje que no hacían mucho bien. Eso era todo lo que sabía sobre su evolución. La cocina se había quedado en silencio tras su regreso. Había pocos chismes y aún menos noticias, lo cual era preocupante pero también tranquilizador. La ausencia de noticias significaba que no se estaba muriendo. Eso esperaba. Me mantuve cuerda ocupándome de los quehaceres. La tormenta había empeorado, lo que significaba menos viajes a los almacenes y más tiempo en la cocina. Me ofrecí varias veces a preparar la sopa para Takan, pero nadie lo entendió, así que intenté ser útil de otras maneras. Pero por muy rápido que terminara de fregar, los cocineros con ojos de langostino de Chirwan, Rai y Kenton, no me dejaban acercarme a sus mesas de trabajo, ni siquiera para lavar el arroz. Este arroz va a tocar la boca de Lady Busian y su familia, ladró Rai. No podemos permitir que apeste a pescado. Cuando intenté lavar el pescado, también me lo quitaron.
Puede que te dejen cocinar en la aldea de Tianjin, pero no aquí. Esta es la mansión de un lord, Lina. No podemos permitir que tu sucio espíritu contamine su comida. Chiruan observaba desde su rincón, con ojos de desaprobación, pero no decía nada. Lo peor era en el almuerzo, cuando todos los demás sirvientes se reunían en la larga mesa de la antesala. Todos los días, cuando subía para buscar mi comida, Rai me apartaba las manos. Los demonios no necesitan comer, decía. Desde luego, ni carne ni verdura. Kenton era igual de malo. ¿Quieres más comida, Lina? Toma. Me echaba un cucharón de agua en el cuenco y se iba. Lo miraba fijo, afinando los labios y apretando las mejillas para formar una expresión monstruosa que parecía petrificar a los cocineros. Era una pequeña forma de vengarme de Rai y Kenton. A menudo fantaseaba con enrollarlos en arroz pegajoso y encerrarlos en el depósito de pescado, como ofrenda a las ratas. Un día, estaba sentada sola en la mesa cuando Chiruan me puso delante un cuenco de arroz al vapor, luego un platito de zanahorias y setas y un cuenco de sopa. No confundas esto con la compasión, chica pez, dijo bruscamente. Lo miré fijamente, conmovida por el inesperado gesto. Gracias. Pero, Chiruan, protestó Kenton. Lady Zairena dijo, y en esta cocina mando yo. Gritó Chiruan, sobresaltándonos a todos. No, Zairena. No aseje. Es mía. La chica pez está bajo mi mando. ¿Entendido? Entendido, murmuraron todos, y comenzó la comida. A los 3 bocados de la comida, una lady con un paraguas escarlata apareció por la ventana, acercándose a la cocina. Su cabeza estaba envuelta en pañuelos para no mojarse con la lluvia, y yo contuve la respiración, esperando contra toda esperanza que no fuera Zairena. Cierren las ventanas. Susurraron los sirvientes. Rápido. Se dispersaron, todos parecían saber el propósito de su visita. Se apresuraron a ir a la despensa para reunir ingredientes, mientras Rai y Kenton traían una tetera, un colador y un mortero de piedra. Lady Megari debe de estar mal otra vez, murmuró Chiruan, dejando su cuenco. El humo había comenzado a nublar la cocina, y avivó las llamas. Últimamente la chica tiene el estómago más débil que el de una mariposa. Es una pena, su espíritu no es tan fuerte. Empecé a abrir una de las ventanas, pero Chiruan me detuvo. No lo hagas. Lady Zairena dice que el aire del exterior estropeará su té. Exhaló con brusquedad, dejando entrever una mezcla de irritación y respeto. Es un brebaje especial, que le enseñaron los sacerdotes de Nahuai. Hace maravillas con Lady Megari. Bajo mi cuenco, arqueé una ceja escéptica. Nahuai era famosa por su templo de curación, pero me costaba creer que sus piadosas sacerdotisas le hubieran enseñado a Zairena, entre toda la gente, sus artes. Zairena entró por las puertas corredizas y se dirigió a los calderos de bronce que traqueteaban sobre el horno. Una bolsita colgaba de su muñeca, y molió su contenido en el mortero de piedra antes de preparar su té especial. Ningún té que conociera requería la atención de 5 sirvientes. Que le lleven esto a Lady Megari, le indicó a uno. Y tráeme otro cuenco. No, ese no, tonta. Empujó a la chica fuera del camino. Uno con tapa. Hizo un espectáculo de arreglar la bandeja con dramatismo. Esto es para Lord Takan. ¿Para Takan? ¿Lo ha visto, Lady Zairena? Preguntó preocupada una de las criadas. ¿Está mejor? Entra y sale de la inconsciencia, murmuró ella, bastante alto, como para que yo lo oyera. Le ha bajado la fiebre, pero ha rechazado toda la comida. Incluso el agua. Lady Busian está fuera de sí. La preocupación tocó mis fibras más sensibles, y me asomé por encima del hombro para ver lo que Zairena estaba preparando para él. Una sopa, parecía. Chiruan, ¿tienes más dátiles rojos secos y raíz de horqueta? Chiruan desapareció en la despensa y volvió con una gran caja de laca roja que había visto a su lado 1 o 2 veces. Una nube de olores algo conocidos se extendió por el aire. Especias y hierbas de todo olían. Cometí el error de parecer curiosa. Rai me descubrió mirando y se interpuso para que no pudiera ver. Está intrigada por la caja de recetas del viejo, ya veo. Deben ser las especias. Kenton se rió. Tiene algunas ahí que serán un incienso perfecto contra un demonio como tú. Ignoré a los cocineros, agachándome junto a los cubos para terminar de fregar. Ya no necesito ayuda, les decía Zairena a Chiruan y a los demás sirvientes. Se arremangó y removió la olla. Ya los he molestado bastante. Vayan, terminen su almuerzo. Una pausa. Excepto tú, Lina. Ven aquí. Me levanté con lentitud. Zairena mantenía una sonrisa de lobo mientras removía el contenido de su olla.
He oído que eres famosa en la aldea de Tianji por tu sopa. Pienso prepararle a Takan un caldo que le abra el apetito, algo más ligero que todas esas sopas de hierbas que Chiruan ha estado enviando al castillo. Su cuchara repiqueteó contra las paredes de la olla, una percusión no muy bienvenida. Pero no fue por eso por lo que me estremecí. ¿Realmente quería que yo ayudara? Ya sabes el calor que hace en la cocina, cuando hace sopa. Ya tengo una sed terrible. Su mirada se posó en mi almuerzo, que se estaba enfriando en la mesa, prácticamente sin tocar. Por favor, tráeme un poco de agua fresca. ¿Agua fresca? Me dirigí al pozo detrás de las cocinas. No, no. El agua de allí está caliente y sucia, con todos esos trozos de carbón y arroz que flotan en el abrevadero. Me gustaría tener agua limpia y fría. El pozo junto al puente del sudeste tiene algo que me parece especialmente refrescante. Trae unos cuantos baldes, ¿sí? ¿Podría hablar en serio? La lluvia caía a cántaros, tan fuerte que podría haber llenado baldes de agua del cielo antes de llegar al pozo del sureste. Pero nadie habló por mí. ¿Qué sucede, Lina? El frío y la lluvia no deberían molestarle a alguien como tú. Resentida, me aparté las faldas y obedecí. Mi túnica se empapó a los pocos segundos de salir. Me metí en los establos mientras la tormenta empeoraba y me golpeé la cadera contra uno de los abrevaderos de los caballos. La paja flotaba en las aguas y yo emití un bufido silencioso. Dioses, qué satisfactorio sería arrojar un balde de agua del abrevadero de los caballos a la cara de Zairena. Pero cuando me preparaba para volver a salir a la lluvia, el agua turbia del abrevadero se arremolinó, y una voz seca y conocida retumbó desde su interior. Solo por usted, princesa, sufriría la indignidad de tener que ser escuchado desde un abrevadero de caballos. Era la última voz que esperaba escuchar, sobre todo saliendo del abrevadero de caballos, y di un salto hacia atrás, sobresaltada. En efecto, era Sergio. Sus ojos de color rojo rubí brillaban a través de los trozos de heno que flotaban, y el contorno de su pelo verde me resultaba conocido. Eres más difícil de localizar que los hijos del viento, ¿lo sabías? Me amonestó el dragón. Aquí estaba yo, preocupado porque el abuelo había cambiado de opinión y había lanzado un rayo a la cueva de tus hermanos. En cambio, resulta que te has encontrado un castillo. Soy ingeniosa, respondí a través de mis pensamientos, recuperando un aire de mi antiguo yo. Siempre lo he sido. Me llevé el dedo a los labios, mirando a mi alrededor para asegurarme de que estábamos solos. Siento lo del río. Me encontré con soldados. Lo sé, respondió. Me enojé al principio, hasta que oí a tus hermanos buscándote. ¿Quién iba a saber que 6 grullas podían graznar tan fuerte, y sobre el mar de Taijin? Era extraño. Asege me había llevado lejos de nuestro escondite en el bosque, pero aún podía ver el censa desde mi ventana si miraba bien a lo lejos. ¿Por qué no pueden encontrarme? ¿Por qué? La tensión en su voz era palpable. La magia de tu madrastra es fuerte, mucho más de lo que yo pensaba. Cuando son hombres, ella convoca serpientes para disuadirlos de buscar ayuda. Y cuando son grullas, cada vez que están cerca de encontrarte, los fuertes vientos las desvían de su curso, hacia el mar. Cerré los puños a los lados. Sabía de primera mano lo peligrosos que podían ser los vientos para mis hermanos. Intenté llamarlos, continuó Sergio. Hice contacto con 2 de tus hermanos. El joven, el que habla con los animales incluso después de haberse convertido de nuevo en un hombre. Aso. Y el guapo. Es el mejor en la caza. Benkai. Inhalé, aliviada por escuchar que mis hermanos estaban bien. Los has estado vigilando. Solo cuando cruzan el mar. No tengo ningún vínculo con tus hermanos, y ellos no tienen magia en la sangre. Eso dificulta la comunicación. ¿Pero lo intentarás de nuevo? Prométeme que lo harás. Un dragón no le hace promesas a un humano, afirmó Sergio de forma contundente. Y menos a uno que roba flores estrella del monte Rayuna sin decírmelo. Lo siento, Sergio. De verdad que lo siento. Hice una pausa, agarrando el lado del abrevadero del caballo e inclinándome más hacia su reflejo. Pero, por favor. Si no vas a hacerle la promesa a un humano, hazla a una amiga. El agua se quedó quieta. Entonces Sergio resopló, y pude ver que había cedido. Los otros deben tener razón. Imagínate a mí, el favorito del abuelo, soportando la peor parte de su ira. Por un humano. La voz de Sergio se volvió suave. Debo de tenerte mucho cariño. Mis mejillas se calentaron, pero el alivio me inundó. Habría abrazado al dragón si hubiera estado aquí, pero no estaba. Gracias. No me des las gracias todavía. Sus ojos rojos brillaron.
Tu madrastra encontrará otras formas de frustrarme. Su mayor poder está en convencer a otros para que hagan su voluntad. Esto lo sabía. Recordé el tinte amarillo de sus ojos cuando usaba su poder. Me pregunté cuántas veces lo habría usado con mis hermanos para que la amaran, con mi padre para que la escuchara. Me estremecí. Recé para que nunca hubiera funcionado conmigo. Estoy empezando a creer que de verdad tiene una perla de dragón, continuó Sergio. La tiene. Me crucé de brazos. La vi. La guarda en su corazón, como tú. Fue así como convirtió a mis hermanos en grullas. Toqué el cuenco de nogal en mi cabeza. Y me maldijo con esto. Me preguntaba qué era eso, dijo Sergio secamente. Pensé que era un extraño sombrero humano. Bueno, eso explica por qué tu magia está apagada. Por qué nuestra conexión a través de la perla es débil. Hay más. No debo hablar ni decirle a nadie quién soy, ni siquiera por escrito. Entonces lo haré por ti. No. Solo tú y Kiki lo podéis saber, porque estamos conectados. Nadie más. No correré el riesgo de que Raikama castigue a mis hermanos. El agua se arremolinó, y la expresión de Sergio era ilegible. Háblame de su perla. Era como una gota de noche, conté, oscura y rota. Cuando ella invocaba su poder, hacía que su rostro se transformara en el de una serpiente. El agua se calmó mientras Sergio consideraba esto. Su verdadero rostro, entonces murmuró. No se puede mentir a una perla de dragón, sobre todo si no es la propia. Pero que la perla sea oscura y esté rota, y eso es algo que nunca he oído. Quizá tu abuelo lo sepa. ¿Podrías preguntarle sin decir nada sobre mi maldición? No quiere hablar conmigo, admitió Sergio. La última vez que lo intenté, me cortó los bigotes y me arrojó a un remolino. Pero alguien más lo enojará pronto. Mientras tanto, buscaré a tus hermanos y los enviaré a buscarte. No, no lo hagas. Una vez que las dije con el pensamiento, mis palabras me sorprendieron tanto como a Sergio. A principios de esta semana, había estado dispuesta a arriesgar mi vida para reunirme con mis hermanos. Pero empezaba a ver lo acertado del argumento de Kiki para quedarse. Ellos tienen su misión. Yo tengo la mía. Tragué saliva. Estamos mejor separados. Admitir esto fue más fácil de lo que esperaba, libre de culpa y dolor. O tal vez estemos mejor sin romper esta maldición. ¿Qué estás diciendo? A estas alturas, no lo sabía. Estaba agotada, mi mente adormecida por la preocupación hacia Takan y mis hermanos, mi cuerpo agotado por trabajar con las flores estrella y en la cocina. Durante mucho tiempo me había propuesto no pensar en nuestra maldición, pero ahora, medio congelada bajo la lluvia, con la túnica empapada y el espíritu debilitado, dejé aflorar mis más oscuros temores. Tengo que decir el verdadero nombre de mi madrastra para romper nuestra maldición. Pero si hablo, uno de mis hermanos morirá. Ese es un dilema desagradable, respondió el dragón. Ayúdame, Sergio. ¿Puedes quitarme este cuenco de la cabeza? Es la única manera de que pueda recuperar mi magia. Las aguas se agitaron y sentí que una fuerza invisible tocaba el cuenco de mi cabeza. Tiró y tiró, hasta que al fin Sergio dejó escapar un gruñido de derrota. Déjame pensarlo, Shiori murmuró. Termina la red antes de que mi abuelo cambie de opinión sobre dejarte vivir. Mandaré llamar a Kiki cuando tenga noticias de tu madrastra. Estoy confinado en el agua hasta la primavera, y sería mejor que vinieras al río. ¿Puedes arreglártelas? El río estaba fuera de los muros de la fortaleza. No sabía si podría escabullirme, pero encontraría la manera. Asentí con la cabeza. Intenta no meterte en problemas hasta entonces, ¿de acuerdo? ¿Qué te hace pensar que me meteré en problemas? Tienes razón, también podría pedirle a una polilla que se aleje de una llama. Era una broma desenfadada, pero yo no estaba de humor. Sin despedirme, dejé a Sergio por el pozo y me apresuré a volver a Zairena, con los baldes tan pesados como mi corazón. Esa noche, después de la cena, la sopa de Zairena volvió a la cocina. Sin tocar. Teniendo en cuenta cómo me había tratado, debería haberme alegrado de su fracaso, pero estaba demasiado preocupada por Takan. Moriría si no podía recuperar sus fuerzas. La cocina estaba alborotada. Rai y Kenton se encargaron de preparar todos los platos favoritos de Takan, y Chiruan volvió a hacer sus sopas de hierbas. Cada vez que miraba al jefe de cocina, tenía su caja de lacas fuera, estudiando minuciosamente las recetas y las hierbas. Ninguna parecía funcionar. ¿Qué me llevarán los demonios? Tenía que hacer algo. ¿Ya has hecho algo?, dijo Kiki esa noche cuando estábamos solas en el depósito de pescado. Y mira, casi haces que te maten. Casi hago que me maten por intentar escapar, le recordé.
No por ayudar a Takan. ¿Por qué te preocupas tanto por él? ¿Porque es tu prometido? Miré con odio a mi pajarito presuntuoso. Esa es la última razón, le dije con firmeza. Él no me importa. Pero si de verdad lo hirieron por buscarme y entonces tengo que intentar al menos salvar su vida. ¿Te ha crecido la conciencia en los últimos meses, Shiori? ¿Significa eso que a ti también te crecerá una? Mi pájaro emitió un chirrido de disgusto. Pero no gorjeó ninguna réplica, y me apresuré a salir del sótano y entrar en la despensa. Los viajes nocturnos a la cocina habían sido la forma en que había sobrevivido las últimas semanas con las escasas raciones de comida de Ray y Kenton. Pero esta era la primera vez que entraba a cocinar. No todos los ingredientes que necesitaba estaban disponibles en invierno. No había coles ni cebollas, y las zanahorias eran escasas, pero me las arreglaría. Takan había dicho que creía que había magia en mi olla, pero se equivocaba. No tenía magia. Todo lo que tenía era trabajo duro y cuidado. A ambos los necesitaba ahora más que nunca. La suerte tampoco me vendría mal. Encendí el fuego, y las chispas saltaron cuando las llamas iluminaron la cocina. Con un estruendo, puse la olla sobre el fuego y comencé a trabajar. Capítulo 22. Ya era la tercera vez que cambiaba en secreto la sopa de Chiruán por la mía, solo un cuenco para que nadie sospechara. Iba al castillo en una bandeja llena de los platos favoritos de Takan. Mi ánimo se desinflaba cada vez que las criadas volvían, negando con la cabeza que él no había tocado nada, pero no me rendí. Seguiría haciéndolo hasta que funcionara, o hasta que me atraparan. A la cuarta mañana, las criadas no volvieron. En su lugar, un centinela irrumpió en la cocina, con las botas cubiertas de la nieve que había caído durante la noche. Era Pao, el guerrero que había dejado a Takan conmigo cuando habían regresado. Llevaba el pelo tan corto que estaba casi calvo, y tenía arroz en la cara, pegado a su barba incipiente, señal de que debían haberlo interrumpido durante el desayuno para que viniese aquí, pero nadie se atrevió a señalarlo. ¿Quién preparó la sopa de Lord Takan?, preguntó. Yo. Chiruán se cruzó de brazos, pero su ceño se arrugó de preocupación. ¿Qué ocurre? Pao lo ignoró. Vuelvo a preguntar. ¿Quién preparó la sopa de Lord Takan? La cocina se quedó en silencio. Los lavanderos dejaron de sorber su avena de la mañana, los cocineros dejaron caer sus cuchillos y Chiruán se limpió las manos en el delantal. De forma muy lenta dejé la fregona y me adelanté. Vuelve a tu lugar, dijo Chiruán, haciéndome un gesto para que volviera. No necesito un chivo expiatorio. Esta es mi cocina. No me aparté. Levanté la barbilla para que Pao entendiera que yo la había hecho. El reconocimiento parpadeó en los ojos profundos del centinela. Tú. No me dio ninguna pista sobre mi destino. Ven conmigo. El corazón me golpeó en el pecho. Quizá mi sopa no había llegado a Takan, o quizá le había provocado una indigestión. Se había atragantado con una espina de pescado perdida y por eso me llamaban. ¿Lo había matado yo? Terribles escenarios se desplegaban en mi imaginación mientras Pao me acompañaba al castillo. No ayudaba el hecho de que los pasillos fueran largos y parecieran no tener fin. Finalmente, oí la voz de Lady Busian, que provenía de lo que debía ser el comedor, y Pao me indicó que esperara fuera de la puerta. ¿Vas a dejar esta ridícula búsqueda?, dijo, sonando afligida. Casi te matan. Y no me digas que fue un accidente de caza. Un murmullo, demasiado silencioso para que yo lo oyera. Me atreví a esperar que fuera Takan. Si hubieras querido que estuviera tranquila, no habrías salido sin mi permiso. Estaba dispuesta a pasar por alto que robaras la armadura de Asege para investigar las islas del norte, para complacer esta obsesión por encontrar a la princesa Shiori. Pero luego te vas de nuevo, apenas 2 semanas después, sin decírmelo. ¿Todo porque has encontrado una zapatilla cerca de la aldea de Tianjin? Se me apretó el pecho. Era Takan, y esa era mi zapatilla. Prefiero no discutir esto en el desayuno, madre. Por favor. ¿Crees que los asesinos de Alandan habrían sido tan descuidados como para dejar una zapatilla en el campo? Lady Busian continuó presionándolo. Están tratando de atraerte. Para matarte, como casi lograron hacerlo. No tendrían ninguna razón para quererme muerto, replicó Takan con firmeza, a menos que creyeran que había encontrado algo. Sí, Pao me habló de la carta que encontraste. Dijo que la encontraste en poder de otro asesino que intentó matarte. Miré de reojo a Pao, que cambió el peso de un pie a otro con inquietud. No me importa lo que había en la carta. O cuán fundamental era que el emperador la leyera de inmediato. Madre y los hijos del emperador han muerto.
Incluso su majestad lo ha aceptado. Lady Busian golpeó algo sobre la mesa. ¿Te imaginas lo que fue para mí ver que te traían a casa medio muerto? No debes volver a buscar a la princesa, te lo prohíbo. Tengo tu palabra, Takan. Pao golpeó la puerta, amortiguando la respuesta de Takan. No habría elegido este momento para entrar en el comedor, pero el centinela abrió las puertas y no tuve más remedio que seguirlo. Dentro, Takan estaba sentado en la cabecera de la mesa, con las manos alrededor de su cuenco. Su rostro estaba pálido y su cuerpo, cansado. Pero tenía mejor aspecto. Mucho mejor. Me incliné, dirigiéndome primero a Lady Busian y luego a Takan, que me dedicó una cálida sonrisa. Me pareció reconocer esa sopa. Megari inclinó el cuenco de su hermano para mostrarme que estaba vacío. Es lo único que ha comido en toda la semana, comentó. Imitó la voz más grave de Takan. Sopa aya. Sopa ade de pescado. Se rió cuando él hizo una mueca. Espero que hayas hecho una olla grande, Lina. Se la va a beber toda a este paso. No había hecho una olla grande. Pero eso podía arreglarse con facilidad. Incliné la cabeza amablemente y me volví hacia Pao. Takan estaba bien de nuevo, y mis esfuerzos habían tenido éxito, todo completo con el agradecimiento personal del propio joven Lord. Supuse que Pao me llevaría de vuelta a la cocina. Todavía no. Le pedí a Pao que te mandara llamar, aclaró Takan, todavía sonriendo, pero tiene la costumbre de tomarse las órdenes demasiado en serio. Espero que no te haya dado un susto. Pao esbozó una media sonrisa. Señor, si hubiera visto los puntos que le dejó a usted, yo fui el que se llevó un susto. Me miró. Supongo que tu cocina es mejor que tus suturas. Un bufido vino de donde se encontraba Zairena, y bajé la cabeza. Sí, así es. Tú también tienes mi agradecimiento, Lina, dijo Lady Busian, brindándome la más breve de las miradas. Estamos agradecidos por tu ayuda. En efecto, Lina. Zairena levantó la vista. ¿Por qué no te llevas algunos caquis? Me estaba indicando que me fuera, y yo estaba más que dispuesta a aceptar. Había hecho lo necesario por Takan. Nuestros destinos podían no cruzarse. No hay necesidad. Takan señaló la larga mesa. La cada toma todos los que quieras. Desayuna con nosotros. Yo. Me resistí. Miré a Pao, que levantó apenas la barbilla, como si dijera, adelante. Ocupé el asiento vacío junto a Zairena, intentando no regodearme con su sonrisa tensa y forzada. La de Takan, al menos, era real. Ahora me doy cuenta de que nunca me he presentado correctamente, habló. Soy Busian Takan de Hiro. Sí, ya sabía que él y Asege habían intercambiado sus papeles para frustrar a los asesinos. Lo que no sabía era por qué los asesinos de Alandan estaban tras él. Lady Busian había insinuado que tenía que ver con que Takan me buscaba a mí, la princesa. Pero intuía que había algo más. Lina, dijo Takan, sacándome de mis pensamientos, ya has conocido a mi madre, mi hermana. Y a Tesua Zairena, nuestra invitada. Zairena se levantó de repente. Por favor, discúlpenme. Ahora me doy cuenta de que he olvidado agradecer a los dioses la recuperación de Takan. Sus palabras sonaron totalmente artificiosas, pero aún así tomó su paraguas. Me apresuraré. Es que no me gusta dejarlo sin mi agradecimiento. Ve, Zairena, dijo Lady Busian. Estaremos aquí cuando vuelvas. Apenas noté que se iba. Mi atención estaba en la comida, y me costó todo mi autocontrol no lanzarme sobre ella. Me serví un poco de cada plato. Una porción de natilla de huevo cocido al vapor, una cucharada de raíz de loto guisada a fuego lento y 5 o 6 brotes de bambú en vinagre. Fingí no notar que Takan se reía de mi glotonería mientras su madre arrugaba la nariz. Es la tercera vez que va a rezar esta mañana, observó Megari. Quizás sería más conveniente que comiera en el templo. Megari. Reprendió Lady Busian. ¿Y tú, Takan? Fue su rapidez mental la que te salvó. Se pasó toda la noche rehaciendo los puntos de tus heridas, y con los ojos cerrados para preservar su pudor. ¿No lo recuerdas? Yo sí recordé haber cosido las heridas de Takan, cuando la sangre que cubría su pecho era tan brillante y espesa que no podía distinguir dónde empezaba la carne. Si hubiera cerrado los ojos para preservar mi modestia, habría muerto. Con toda su bondad, debería ser una sacerdotisa, murmuró Megari. ¿Podemos donarla al templo de la ciudad? Seguro que sería más feliz sin tener que ir y venir del templo todo el tiempo. ¿Y por qué siempre tiene que llevar su paraguas? Su paraguas es para la lluvia, explicó con brusquedad Lady Busian. Si sigues hablando así, haré que tú vayas a rezar a los dioses.
Sabes muy bien que hubo una tormenta cuando murieron los padres de Zairena. Es perfectamente razonable que ella deteste cualquier cosa que le recuerde ese horrible día. Pero lo lleva incluso cuando no llueve, protestó Megari. Tiró de la manga de Takan. Tú también lo has notado, ¿no? No todo el mundo se deleita viendo el sol como tú, Megari, respondió él. Aunque ciertamente no le haría daño a Zairena. Está muy pálida desde la última vez que la vimos. Es porque se empolva la cara, repuso Lady Busian, resoplando. Y la última vez que la vieron eran unos niños que perseguían conejos como bestias poco civilizadas. Al menos Zairena tiene el sentido común de no volver a hacer eso. Lady Busian se aclaró la garganta en desaprobación y luego centró su atención en Takan, preocupándose por su salud y solo dirigiéndome la palabra cuando era absolutamente necesario. Cada vez que me hablaba, evitaba mirar el cuenco que tenía en la cabeza. Solo había terminado la mitad de mi desayuno cuando Zairena regresó, demasiado pronto para haber visitado el templo y volver. Me pregunté a dónde habría ido en realidad. ¿Qué respeto tienes por los dioses, Zairena?, dijo Lady Busian, dándole la bienvenida. Ojalá mis hijos fueran tan devotos. Ashmi Yuen debe haberte escuchado y debe haber velado por la rápida recuperación de Takan. Zairena se tocó la mejilla, radiante por los elogios. La diosa de la vida es compasiva. Las sacerdotisas me enseñaron a venerarla por encima de todo. También deberíamos darle las gracias a Lina, dijo Takan, su mirada encontró la mía y la sostuvo con intensidad. Si no fuera por ella, habría muerto cuando llegó el médico. La certeza en su voz me hizo contener la respiración. ¿Qué recordaba de aquella noche? Había estado despierto el tiempo suficiente para ayudarme a luchar contra el agresor. Había visto a Kiki revoloteando sobre mi hombro, instándome a mantener la calma mientras mis dedos temblorosos cosían la herida. Te debo la vida, afirmó, inclinando la cabeza en señal de profunda gratitud. Se volvió hacia su madre. A partir de ahora, Lina es mi invitada aquí, libre de ir y venir a su antojo. Exhalé. ¿Qué? ¿Tu invitada? Repitió Zairena, haciéndose eco de mi sorpresa. Es cocinera. Por no hablar de que es la prisionera de Asege. El tono de Takan se endureció. Yo estoy a cargo del castillo mientras mi padre está en la corte. No Asege. ¿También va a comer con nosotros? Balbuceó Zairena. ¿Y va a dormir en la fortaleza? Hablas como si ella fuera una rana, intervino Megari. Que no sepa hablar no significa que no pueda entenderte, ¿sabes? Megari, le advirtió Lady Busian con severidad. Ella es la que está siendo grosera, no yo. Los ojos oscuros de Zairena se llenaron de arrepentimiento. Debes perdonar mi arrebato. Mi preocupación por la recuperación de Takan me ha sacado de quicio. Sonrió con tanta dulzura que mordí el labio de porcelana de mi taza, deseando que se atragantara con un hueso. Lo que quise decir es que tal vez sería más cómodo que Lina se quedara con los sirvientes. Después de todo, es a lo que está acostumbrada. ¿Lo es? La miré fijo. No lo sabría, dado que he estado durmiendo entre barriles de pescado. Había una amenaza detrás de las palabras de Zairena. Sabía que esperaba que rechazara la oferta de Takan. Cualquier sirviente que se preciara de serlo se habría inclinado y habría dicho con amabilidad que ya era suficiente con sentarse a desayunar con sus superiores. Pero yo no era su sirvienta. Y, por cierto, no le tenía miedo a Zairena. Hay una habitación cerca de mí, se ofreció Megari. En el castillo se está calentito. Eso era todo lo que necesitaba para convencerme. No quería ser una invitada en el castillo. No quería tener que asistir a las comidas y que mis idas y venidas fueran observadas y analizadas. No quería estar más cerca de Takan de lo que ya estaba. Pero después de una semana en el depósito de pescado, me habría acurrucado con gusto en un lecho de brasas si eso implicaba disfrutar de una noche sin congelarme los dedos. Asentí con la cabeza. Luego, completamente consciente de que Zairena me observaba con el ceño fruncido, tomé uno de los kakis que había en el centro de la mesa y le di un mordisco largo, satisfecha. Mi nueva habitación estaba a la vuelta de la de Megari, decorada con almohadas de porcelana cubiertas con fundas de seda azul y verde, un escritorio tallado en abeto y un pergamino colgante de hojas de ginkgo prensadas. También había una ventana circular con vistas a la montaña del conejo, famosa por sus dos picos que parecen las orejas de un conejo cuando están cubiertos de nieve. Era un lujo poder estirar los brazos sin chocar con la pared y respirar sin tener ganas de vomitar por el olor a pescado. Lo mejor de todo era que no había ratas. ¿Había dormido alguna vez en una cámara tan grande como esta? La vida que había llevado antes con 3 cámaras para mi uso personal y una habitación entera solo para guardar mis ropas me parecía un sueño lejano.
¿No te alegras de haberte quedado? Preguntó Kiki. Imagina tener que volver a ese sótano donde entraban las corrientes de aire. A la cueva de tus hermanos. Es bonito, admití. Fue generoso el chico rábano. Ya empieza a gustarme. Torcí los labios en respuesta a lo que dijo. Eres voluble. Me parece recordar a alguien que no quería que perdiera mi tiempo preparando sopa para él. Kiki se hundió en un almohadón, apoyándose en la suave seda. ¿Cómo iba a saber que era un alma tan generosa? Tal vez deberías haberte casado con él, después de todo. No es generosidad, pensé, rígida. Le salvé la vida. Está mostrando su gratitud. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. ¿Lo harías, ahora? ¿También te habrías dado un macan de plata? No te veo recompensando a un ladrón, Shiori. Sintió pena por mí. Por eso me dio dinero. Di lo que quieras. Lo único que digo es que no parece el bárbaro que te imaginabas. La ignoré, guardé mi cartera bajo la cama y busqué en los armarios. En ellos, había un conjunto de túnicas que debió seleccionar alguna criada mientras yo estaba desayunando. Encontré un sencillo vestido azul marino y un ceñidor verde terroso que me quedaban muy bien. Era el material más suave y limpio que me había puesto en meses y, después de cambiarme, me desenredé los nudos del pelo y me desvanecí en la silla más cercana. Me habría dormido enseguida si no me hubiera llamado la atención un delgado pincel para escribir que había sobre el escritorio. También había tinta en barras y una piedra para molerlas y mezclarlas con líquido, pero, curiosamente, no había papel. Me decepcionó, pero tal vez fuera lo mejor. Después de lo ocurrido en la cámara de Megari, sabía que era mejor no intentar escribir para pedir ayuda. La silueta de alguien apareció al otro lado de los paneles de papel de las puertas. En cuanto vi de quién se trataba, me levanté de golpe y empecé a hacer una reverencia. No te inclines, pidió Takan. Por favor. Había recuperado algo de color en las mejillas desde el desayuno, pero olía a medicamentos, a ginkgo, jengibre y cáscara de naranja. Entró con lentitud. Te advierto que Megari se colará en tu habitación a menudo. Me froté las manos. ¿Por qué está caliente? Por las vistas. Se plantó en un taburete junto a mi chimenea y contempló la montaña de fuera. El orgullo onduló en su voz. Hermosa, ¿verdad? La nieve pintaba los picos de la montaña del conejo, incluso más blanca que las volutas de nubes que colgaban del cielo. Se parecía menos a un conejo y más a un huevo con dos orejas, para ser sinceros. Por otra parte, tal vez todavía tenía hambre. Es más hermoso cuando la luna aparece entre los dos picos, describió Takan, señalándolos. Si tienes suerte, podrás ver la luz de la luna brillando sobre el río Baiyun. Ilumina todo el valle. Decimos que es cuando Imurin ya está mirando. Imurin ya, la dama de la luna. Se dice que pasó su infancia en la montaña del conejo. Solía haber pinturas de ella en el palacio, pero Raikama las hizo desaparecer. Las leyendas contienen vestigios de magia, decía mi madrastra. Es mejor olvidarlas. Ahora entendía por qué detestaba los cuentos de hadas. Con todas sus serpientes y su malvado poder, ella misma podría haber salido de uno. Nadie parece tener muy buena opinión de Hiro, continuó Takan, especialmente en invierno. La gente es demasiado dura, el clima es demasiado frío, la comida es demasiado sosa. Puede que todo eso sea cierto, pero este lugar se hace querer y si le das una oportunidad. Sonreí con amabilidad. Todo el mundo pensaba que su ciudad natal era la más bonita. Y aunque la vista era magnífica, no me conmovió ni me impresionó. Todo lo que veía era nieve. Nieve interminable que espolvoreaba la pequeña ciudad de abajo y blanqueaba incluso el bosque de más allá. ¿No estás convencida? Preguntó Takan. Para ser una chica de la aldea de Tianjin, eres difícil de complacer. Sin embargo, no es de ahí de donde eres realmente, ¿verdad? Hizo una pausa. Si me lo dices, podría ayudarte a encontrar el camino a casa. Miré al suelo y negué con la cabeza. Esta era mi casa, por ahora. Quédate todo el tiempo que quieras, entonces. Pero me sentiría mejor si te devolviera esto. Takan me tendió su daga. El emblema azul familiar, recién limpiado y restregado, colgaba de su empuñadura. Su voz se tensó. Me dijeron que Asege pensaba que la habías robado. Su boca se convirtió en una línea fina, un rastro de furia le hacía endurecer la mandíbula. Fue imperdonable lo que hizo. Lo echaron. Me encogí de hombros para demostrarle que no temía a Asege. La única persona a la que realmente temía era Raikama. Mientras dejaba la daga sobre mi escritorio, Takan demoró su salida. Una última cosa, dijo, metiendo la mano en el bolsillo.
Sacó un libro cosido a un lado, más nuevo y fino que el cuaderno de dibujo que había encontrado en su mochila. Es uno de los míos. Me gusta dibujar y como notaste con tu agudeza al entrar en mi habitación. Una sonrisita. Pensé que lo encontrarías útil. Tomé el libro con ambas manos. Todas las páginas del interior estaban en blanco, y enrollada a lo largo del lomo había una bolsa con cordón, bastante grande como para contener un frasco de tinta y un pincel. Como Takan había sido tan considerado, bajé la guardia. Solo un poco. Gracias. He recordado cómo intentaste escribirme tu nombre en la posada del Gorrión. ¿Lo escribirás ahora? ¿Tu verdadero nombre? Mis hombros se tensaron, y Takan retiró rápido su petición. Si había decepción, la ocultó bien. Tu pasado es un secreto que debes guardar. No te volveré a preguntar. Pero espero que al menos compartas algunos de tus pensamientos. Fue mi turno de dudar. Ninguna serpiente de tinta se filtraría de mi pincel mientras no aludiera a mi pasado. Eso era lo que había entendido sobre la maldición de mi madrastra. Todo lo demás estaba permitido. Espera. Yo tenía una petición. Escribí con lentitud, mis caracteres salían manchados y, en la mayoría de los casos, ilegibles. Nunca había tenido una letra bonita, por mucho que mis tutores me obligaran a practicar y mis hermanos se burlaran de ella, pero con mis dedos hinchados, era aún peor. Quiero trabajar en la cocina. ¿Te gustaría seguir trabajando en la cocina? Asentí con fuerza. ¿Quién soy yo para impedírtelo? Dijo, divertido. Tengo un presentimiento, Lina, aunque te ordenara comer con nosotros todos los días y todas las noches, encontrarías la manera de hacer lo que quisieras en su lugar. Era cierto. Con un destello de mi antigua picardía, respondí, cocinaré rábanos. Muchos. Mientras el sonido de su risa llenaba mi pequeña habitación nueva, por un momento me alegré de haberme quedado en Hiro. Pero permanecer en el castillo de Gusian era un medio para conseguir un fin. Una vez que terminara mi red, me iría. La primavera llegaría antes de que me diera cuenta, me dije, sabiendo muy bien que era mentira. Si había algo que entendía del norte, era que los inviernos aquí eran largos. Muy largos. Después de ser recibida en la fortaleza con una habitación propia, lo último que esperaba era echar de menos mi maloliente sótano. Tenía agua caliente a mi disposición, un brasero de bronce que mantenía la habitación caliente, y armarios llenos de abrigos y túnicas. Debería haberme alegrado de este giro de los acontecimientos. Pero no. La primera noche, una vez que todos dormían, abrí ingenua mi cartera, y fue como si hubiera liberado fuego demoníaco. La luz flamígera de las flores estrella se derramó fuera de la bolsa y se coló por las rendijas entre las puertas de madera, iluminando los pasillos oscuros y vacíos. La cerré rápido, respirando con dificultad. ¿En qué estaba pensando? ¿Que nadie vería su luz? ¿Que nadie me oiría aplastar sus espinas? Las paredes eran delgadas como el papel. Podía oír a Megari practicando con el laúd, aunque estuviera al otro lado del pasillo. La magia brotaba de las órtigas, rayos de fuego demoníaco y destellos de color de la sangre de las estrellas. Si alguien encontraba las flores estrella me encarcelarían y, lo más probable, me ejecutarían. Tendría que volver al sótano, me di cuenta con tristeza. Ausentarme del castillo fue más fácil de lo que pensaba. Pao hizo la vista gorda cuando me vio entrar y salir. Al parecer, me había ganado su confianza. Eso, o supuso que me iba a hacer sopa. Una buena suposición, ya que siempre volvía con el hedor del bacalao y la caballa. Me quedé en el sótano hasta bien entrada la noche, trabajando con los dedos hasta que estaban tan rígidos que no podía cerrar el puño. Kiki me ayudó, picoteándome las mejillas para mantenerme despierta. Mi ritmo mejoraba. Aquella noche desprendí 4 hilos de flores estrella de los pelos y espinas que los protegían, lo máximo que había hecho hasta ahora. Trencé sus hilos iridiscentes antes de volver a guardarlos con cuidado en mi cartera. Luego pasé a una quinta hebra. Solo cuando el frío había adormecido el ardiente dolor de mis manos y mis ojos no podían permanecer abiertos ni un segundo más, me arrastré al fin hasta el castillo y me dormí. Capítulo 23. Al día siguiente, las cocineras, las criadas, los chicos que lavaban la vajilla, todos los que me habían llamado cara de demonio a mis espaldas me saludaron calurosamente. Ray y Kenton me recibieron en la cocina con un delantal nuevo, limpio y planchado. Y en el almuerzo, dulces y brochetas de carne coronaban mi plato. Así que fue nuestra Lina quien salvó al joven Lord Takan. Bien hecho, bien hecho. Realmente pensamos que eras una adoradora de los demonios. Lady Zairena fue tan convincente y esperamos que no te ofendas.
No, no me ofendí. Pero recogí sus elogios y sonrisas y los metí en una olla imaginaria y cerré la tapa. Crecer en la corte me había enseñado a discernir a mis verdaderos amigos de aquellos que me abandonarían si alguna vez cambiaba mi suerte. Chirwan fue el único que no dijo nada. Me ofreció un plato de repollo en vinagre y carne de cerdo picada sobre arroz, como a los demás, pero guardó silencio hasta que terminé de comer. Demasiado consciente de su escrutinio, me levanté y volví a mi taburete del rincón para deshuesar un poco de pescado. Chirwan me siguió. Vuelve al castillo, me aconsejó. Ahora eres una invitada de honor. ¿Qué haces todavía aquí? Y manipulando un pescado que no te he dado permiso para tocar. Sin hacerle mucho caso, coloqué el pez en el cubo que tenía a mi lado y busqué uno nuevo. Era una pregunta que no podía responder, ni con un gesto ni con mímica.